Bueno, muchachos, ¿quién quiere continuar con su exposición? Profe, sigo, si es Ah, posible. Jonathan, sí, qué pena. Maverick, regáleme un minuto, maestro. Perdón, quería leerles algo que encontré en Facebook para hacer, no, hacer alusión, digamos, a lo que Fabián nos venía contando. Y miren esto que pareció curioso. A ver. A este paso, lo que va a suceder, a Pepe Le Pop va a ser acusado de promover el acoso y la violación. Speedy González, acusado de promover altas velocidades y la ingesta de alcohol. A Bugs Bunny va a ser acusado de fomentar el transformismo, la estafa y de cruzar fronteras sin trámites legales. A Porky va a ser acusado de promover el bullying entre personas con discapacidad del lenguaje. Silvestre, acusado de promover la caza, maltrato a los bulldogs y de no ser vegano. Elmer Gruñón, acusado de promover el uso de armas, la caza y el mal carácter. Lucas, acusado de promover la envidia por querer el puesto de Vox. La mente perversa siempre verá lo que su corazón le dicte. Mira, muy bueno. ¿Dónde salió? Mauricio. Lo encontré en Facebook, ahora se lo paso, Ah, pero me bueno. pareció muy, muy bueno. Está chévere, está muy bueno. Ese. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Jonathan. Listo, profe. Inicié compartir pantalla. No sé si se ve. Ahí estamos viendo una pantalla de color azul celeste que dice notación musical. Sí, señor. ¿Usted me dice cuándo, profe? Cuando arranque su primera palabra, arranca el tiempo, ¿vale? Cuando Profe. quiera. Bueno, buenos días para todos mis compañeros. Hoy quiero Buenos hablarles, días. hoy quiero hablarles de algo de una faceta de mi vida, de algo que marcó mi vida significativamente, que es la música. La música no a nivel reggaetón, como lo hablan la mayoría de personas hoy día, que lo primero cuando dicen música, voy a hablar de música, se les viene a la cabeza el bendito reggaetón, porque es lo que nos marca hoy en día. Les quiero hablar de música como el lenguaje del alma, les quiero hablar de la música como el lenguaje universal, ya que la música sí es el lenguaje universal. Eh, yo soy músico desde que tenía, no sé, tal vez 6 años. Todavía soy músico saxofonista, soy cantante. Es una profesión que llevo alterna a mi vida militar. Digamos que la música me dio todo en la vida y finalizando esta presentación quiero explicarles por qué. En esta oportunidad quiero hablarles de la música, de la notación musical o la gramática musical, acercarlos un poquito a lo que es eso. Y esto me lleva a mostrarles que efectivamente la música es el lenguaje universal. La notación musical o la gramática musical está compuesta por, digamos que un alfabeto, que son las conocidas notas musicales. Todos las vimos en alguna ocasión, en el colegio, en algún momento hemos tenido cercanía con ellas. Son 7 notas musicales que se repiten de una manera infinita, do, re, mi, fa, sol, la, si, en diferentes tesituras o alturas. Esta, digamos que este vocabulario, este alfabeto musical, necesita una base para ser escrita y es el pentagrama. El pentagrama simplemente es una gráfica conformada por 5 líneas paralelas que conforman a su vez 4 espacios. Este pentagrama es utilizado a nivel mundial para representar la música de una forma eh, gramática, escrita, dibujada y que sea leída. Este pentagrama necesita
digamos que alguien que la bautice, que le genere un nombre a cada una de esas líneas y a esos espacios. Para esto se usan las claves musicales. Usamos en música 3 claves: la clave de sol, la clave de fa y la clave de do. Cada una con su forma característica que obviamente no permite que se confundan. Este es un ejemplo que están viendo en pantalla de cómo se nombraría el pentagrama utilizando la clave de sol. Si ustedes se dan cuenta, la clave de sol nace en la segunda línea. La figura como tal de la clave de sol nace en la segunda línea y se expande por el pentagrama. Por tal motivo, la segunda línea del pentagrama, de abajo hacia arriba, se llamaría sol, y así se repartiría el nombre de las notas en forma ascendente y descendente. ¿Cuál es la ubicación de las claves dentro del pentagrama según su necesidad? La clave de sol, como lo dije anteriormente, se ubica en la segunda línea. Siempre se va a ubicar en la segunda línea. La clave de fa, me voy a la cuarta figura, se ubica en la cuarta línea. Digamos que estas dos claves son inamovibles, aunque hay oportunidades en las que se mueven, pero son excepciones extrañas, no se dan siempre. Mientras que la clave de do es una clave que se puede mover por todo el pentagrama y cada una de ellas le da el nombre a esa línea donde nace. Por ejemplo, si nos vamos al número 4, a la clave de fa, se dan cuenta que el punto donde nace la clave está sobre la cuarta línea. Es decir, que la cuarta línea se va a llamar fa. En la clave de do nace, digamos que en la mitad de la figura, donde se abre como ese corchete, y esa línea, en este caso, por ejemplo, en el número 2, en el ejemplo 2, nace en la tercera línea, y esta tercera línea se llamaría do. En el ejemplo número 3, nacería en la cuarta línea, y entonces esa cuarta línea se llamaría fa. De así en ese orden, estaríamos como dándole un nombre a esas líneas, a esos espacios, o bautizando el pentagrama. Este es un ejemplo que están viendo en pantalla de cómo se nombraría el pentagrama. Entonces, vemos el primer ejemplo, que es el más común, que es la clave de sol, naciendo en segunda línea. Tenemos la clave de fa en cuarta línea, como ya les había dicho. Un ejemplo, un caso atípico, que es la clave de fa en tercera línea. Como ya les había hablado hace un momento, la clave de do, que se puede ubicar en cualquiera de las líneas, la tenemos en primera línea, en segunda línea, en tercera y en cuarta, dándole el nombre de do a cualquiera de las líneas del pentagrama. Estas claves se usan según la tesitura del instrumento. Como ustedes saben, ahí los instrumentos, igual que la voz humana, se clasifica digamos, por colores y por tesituras. Los que tienen las voces gruesas, los que tienen las voces en un registro medio y los que tienen unas voces agudas. Igual se clasifican los instrumentos musicales, y estas claves sirven para escribir la música para determinado instrumento. Un ejemplo, los que tienen unas voces agudas, las sopranos, las mujeres o hombres que tienen voces muy agudas, usan la clave de sol, y quienes tienen una voz grave, sí señor, profe, los que tienen una voz grave usan la clave de fa normalmente. Las figuras musicales representan la cantidad de tiempo que debe sonar cada una de las notas dentro del pentagrama. Estas son algunas de las figuras que se usan usualmente y cuál es el tiempo determinado de duración en el sonido. Finalizando, quiero decirles a todos ustedes que esto que nos han dicho, ese mito que tiene la gente de que la música no le da nada a las personas en la vida, que la música no se vive, que esto es una profesión de vagos o borrachos, están completamente equivocados. Iniciando mi presentación, les dije que la música me ha dado todo en la vida. Y es así, la música sirvió para pagar mi primaria, mi secundaria, me permitió hacer mi carrera militar, y hoy en día todavía me genera ingresos. Muchas gracias, profe. Bueno, Jonathan, obviamente el tema es
mucho más extenso, eso sí está clarísimo, entre otras cosas, mm, porque personalmente yo que soy tan fanático de la música, a mí que me fascina la música, siempre he tenido como esa curiosidad de conocer cómo se escribe la música, cómo hicieron los grandes compositores para escribir su música. Ustedes han visto que muestran en la televisión, en el cine o incluso en las imágenes de internet las grandes composiciones y entonces ustedes ven un poco de puntos y de figuras y las líneas del pentagrama y un montón de figuras y todo eso. Y a mí siempre me ha causado mucha curiosidad. Obviamente todo eso tiene que ser con un entrenamiento de oído, con una sensibilidad al tema del compás y todas esas cuestiones. Siempre me ha causado mucha curiosidad cómo hacen los maestros, los directores de orquestas para dirigir de acuerdo a esos pentagramas a los diferentes instrumentos, los movimientos que hacen. Eso siempre me ha parecido sensacional. Y que obviamente no solamente se utiliza eso para la música clásica o esa música de sinfonías, sino para todo, para todas las composiciones musicales se utilizan los pentagramas. Uno cree que no, que eso inmediatamente la música rock la van sacando y van componiendo. No, eso es con pentagrama en mano y dele, y esto tiene que sonar así. Y los grandes artistas y compositores componen de esa manera, sea el tipo y el estilo musical que sea. Y eso es lo que los hace realmente grandes y realmente importantes en la música. No sé si los del reggaetón harán lo mismo, creo que no, pero, pero por lo menos hasta donde yo entiendo, la música se debe componer como o bajo los principios que nos estaba mostrando Jonathan. Obviamente falta todavía ahí muchos conceptos. En cuanto a eso, en cuanto a eso, Jonathan, y en cuanto ya a la parte técnica de su exposición, pues creo que el conocimiento le ha brindado la seguridad y basado en ese concepto, hoy tuvo una gran fluidez, no estuvo tan digamos que fue muy fluido, no tuvo tantos tropiezos, digamos, a la hora de expresarse. Ayudan mucho los apoyos visuales para ir entendiendo lo que usted nos va explicando y pues por supuesto esa buena conjunción que usted tuvo entre lo que estaba explicando y lo que nos mostraba en los apoyos visuales, pues eso le va asegurando un éxito tremendo en cuanto a la atención, en cuanto a la curiosidad, seguramente de ahí surgirán muchas preguntas, ¿cierto? Obviamente que nos lo está haciendo más fácil a los que no tenemos como la experiencia o que de pronto no tenemos esa cultura de la música, ¿cierto? De cómo se hace, cómo se compone. Entonces creo, Jonathan, que ha sido una excelente exposición y que ojalá hubiéramos tenido más tiempo para poderla ver completa, porque realmente que es muy interesante. Muy chévere, Jonathan, muy bueno. Muchas gracias, profe. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Profe, yo me lanzo. Bueno, pero ¿se lanza a qué? ¿Al político o a hacer la exposición? Claro que sí, profe. Sebastián Díaz, político. No mentiras, profe, hacer la exposición. Ojalá Profe, que la exposición, porque de político yo no me lo imagino. Vale decir que, vale decir que los políticos están bueno, eso es un escenario de un videojuego que salió hace ya un buen tiempo.
Los políticos están dentro de la entrada al octavo círculo del infierno, ¿no? Perdón, al noveno círculo del infierno. ¿Dante Inferno? Lo que se llaman las malas bolsas. Ah, o sea, Sebastián va para allá. Ah, güey, pucha. Pues si se Qué mete No, en yo política, digo, no, yo digo como al de los herejes, los lascivos, algo así, diré yo. por ahí. El profe. Bien. Usted lo dijo. Yo no dije nada. Yo simplemente cité que hay un videojuego, existió o existe un videojuego que tiene, que dentro que en la entrada al noveno círculo del infierno está un pedazo, un escenario en donde hablan de los políticos. Sí, que está, ese se llama Dante Inferno, profe, y después de ese sí. Correcto, exactamente. Profe, es un juegazo, profe, cuando quiera nos echamos unas partitas. Pues usted dirá. Eso. Lo van a Bueno. atender, socio, lo van a atender. ¿Para qué se humilla así? Volviendo al tema, joven, su exposición, ¿de qué va a hablar? Bueno, profe, yo voy a hablar sobre mí, no mentiras, ¿no? ¿Sobre Todo- qué? Sobre mí, gracias. Ay, Dios mío. Oye, eso es un comentario muy narcisista. No, profe, vengo a hablar sobre la caída de Constantinopla. Ok, uy, buenísimo. A ver, sí, me hizo acordar de Johnny Bravo. Hablemos de cosas interesantes, hablemos de mí. Bueno, 7 minutos, Daniel. Cuando empiece su exposición, arranca el tiempo, ¿vale? Listo, profe. Bueno, antes que nada, pues, buenos días a todos, aunque me ignoren. Pues yo vengo a hablarles acerca de la caída del Imperio Romano de Oriente, el cual tiene una fecha exacta que fue el 29 de mayo de 1453 en horas de la madrugada. Pongámonos en contexto. Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 451 al 453 después de Cristo, el imperio restante que fue el Imperio Romano de Oriente se convirtió en el Imperio de Bizancio para finalmente convertirse en Bizancio y quedó con el nombre de Constantinopla en honor a su fundador Constantino I el Grande. Luego de ello duraron 1000 años, duró este gobierno de Bizancio. 14 ejércitos intentaron conquistarlos, no pudieron porque ellos tenían un gran avance dentro de la ingeniería en ese momento, que era la gran ciudad amurallada, una muralla de 2 capas, que tenía más o menos un radio de 1 kilómetro, y dentro de esos muros se encontraban pequeñas trampas y algunos animales silvestres. Toda esta construcción también fue avalada por el emperador Augusto antes de su caída. 14 ejércitos intentaron conquistar esto, desafortunadamente no pudieron, no tenían la infraestructura ni la tecnología para poderlo hacer, y por ello sobrevivieron tanto tiempo, ¿no? Hasta el año de 1453, cuando el emperador Mehmed II, era un principado del Imperio Otomano, decidió y tomó la decisión de conquistar la llamada Manzana Roja, que pues dentro del mundo islámico se le llama la Manzana Roja a la ciudad de Constantinopla. Ese era la gran ciudad que todo el mundo, tanto orientales como occidentales, deseaban por sus rutas, porque es un espacio que está unido entre 2 continentes, Constantinopla, la actual Estambul, y se encuentra tanto en Oriente como en Occidente, y digamos también para el transporte y el comercio de diferentes productos, pues es excelente esa ciudad, además de que es muy rica en cultura. Incluso se encuentra ahí la catedral más grande de toda Europa, que es la Capilla de Santa Sofía, que es enorme, y es muy, muy, muy bonita, y fue creada avalada por la mamá de Constantino, que era pues, Sofía, así se llamaba, y le pusieron el templo de Santa Sofía, porque después, con el tiempo, cuando ya entró la Iglesia Católica de protagónico en la Edad Media, pues la santificaron al igual que a Constantino. El 29 de mayo de 1453, luego de 8 semanas de asedio por parte de Mehmed, logran conquistar la ciudad. Fue un momento un poco difícil para los cristianos, ya que ellos habían convocado desde Italia junto con ayuda del Vaticano,
ayuda para poder repeler el ataque. Sin embargo, ellos tenían algo que hasta ahora era un invento, pero para nosotros es algo muy normal, que era la implementación de cañones. De ahí para atrás, de lo que fue del 1000 a 1350, no existía este tipo de tecnología. Lo único que existían eran las llamadas ballestas y las llamadas catapultas, pero las paredes y el terreno en donde se encontraban en el campo de batalla era tan irregular que llevar catapultas no era muy bueno, mientras que los cañones simplemente los instalaban en la tierra para que ellos pudieran hacer su trabajo. Fueron un invento de un galo de apellido Spencer. Luego de ello, pues lograron mandar oleadas tras oleadas de diferentes tipos de soldados. Ellos incluso tienen sus jerarquías. Son 3 jerarquías: los Bashi-Bozuks, los regulares y los... estos se llaman los Bashi-Bozuks, los regulares. Los genízaros, son 3. Son 3 legiones que ellos manejaban. Los genízaros eran los mejores entrenados, era como la fuerza élite. Los regulares eran, como así decirlo, la infantería, pero era un ejército fanático. Y los Bashi-Bozuks, que eran literalmente, dice la traducción, cabeza de loco, eran carne de cañón que simplemente quería desestabilizar la defensa. Y a pesar de todo y lo que pasó y los diferentes sucesos, como el ingreso al Cuerno de Oro, que es la parte marítima de Constantinopla, que no pudieron ingresar, sino a punta de estrategia militar, que fue rodear la isla por la parte oriental para poder ingresar los barcos, porque el Cuerno de Oro es una cadena que va de lado a lado, de 1 kilómetro de largo, la cual es muy, muy ancha y que incluso esa cadena incluso logró salvar muchas veces de los ataques marítimos a Constantinopla en esa época. A pesar de toda la infraestructura y tecnología que también tenían las personas de Constantinopla y el gran apoyo que tenían, pues cayeron para que finalmente el Imperio Otomano pues renaciera y durara hasta su caída en la Primera Guerra Mundial. Fue un imperio que duró más de 300 años, que empezó Mehmed II y pues bueno, hoy día, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de que el Imperio Otomano cayó en la Primera Guerra Mundial, todavía hoy día se encuentran algunos vestigios de ello en la ciudad de Estambul, en la que se encuentra la gran conversión entre islámicos y católicos, pero también hay fundamentalistas y también hay estos tipos, se llaman fundamentalistas cristianos, ortodoxos, porque allá se encuentra la parte principal de la Unión Ortodoxa en Estambul. Es un sitio de verdad muy interesante y pues he tenido la oportunidad de que muchas personas, amigas mías, hayan ido y es un pedazo de la historia muy interesante, que quiere decir que, que todos los imperios, a pesar de su durabilidad en el tiempo, en algún momento van a caer para poder renacer en manos de otra persona o de otro gobierno. Es todo, profe. Palabra de Sebastián, te alabamos, Sebastián. Mira, bueno. Amén. Gracias. Bueno. Entonces, pues muy interesante su exposición, Sebastián. Aparte de todo, porque recuerden ustedes que en aquellos tiempos, el Imperio Romano era conocido como aquel lugar donde nunca se escondía el sol, porque se extendía tanto desde Asia hasta toda Europa, ¿cierto? Incluso, entonces por eso ellos decían que en el Imperio Romano jamás se escondía el sol. Es verdad. Y aparte de todo, pues digamos que en la historia de la humanidad creo que hubo la disolución de ese imperio o la caída de ese imperio romano fue precisamente por esa distancia que había no se concentraba únicamente en un solo sitio, sino que había diferentes reinos y pues uno de esos era el Imperio Romano del Oriente, o más conocido como la parte del otomano, o toda esa parte de Turquía y todo ese pedazo. Vale decir, por supuesto, que si ustedes miran en un mapa la ciudad de Estambul,
Es una ciudad que está dividida en dos por el canal del mar de Mármara. Si ustedes el que comunica el mar de Mármara con, uy, caramba, hay otra cosa ahí que no recuerdo qué es, pero ahí hay un canal. El caso es que es como un laguito. Estambul es la península, todo, mejor dicho, Turquía, es todo el territorio que comprende la península de Anatolia, que es como si fuera, no sé si ustedes, yo lo voy a comparar, valga las proporciones obviamente, con esa colita en donde está el Guaviare, aquí en Colombia, una colita que es como cuadradita, más o menos, pero mientras que la de acá de Colombia está, Guaviare dije, es el Baupés. Entonces, esa colita va hacia el oriente, la colita de la península de Anatolia va hacia el occidente, está dirigida hacia el occidente, es decir, hacia la izquierda. Y Estambul está sobre la parte de arriba de la península de Anatolia y ahí se conecta con la parte europea que va a dar a la frontera con Bulgaria. ¿Sí? La frontera con Bulgaria y un pedacito de la frontera con Grecia. Aparte de todo que Estambul se divide con Grecia únicamente por el mar Egeo. Entonces ahí hay un montón de islas, es un archipiélago grandísimo y es una llegada directa de los barcos. Ese fue un escenario de guerras marítimas brutales en esa época, tremendas, del Imperio Bizantino, contra, obviamente, los griegos, ¿vale? Entonces, de ahí que ese tipo de batallas se conocieron en esa época como incluso los Medas también tuvieron algo que ver ahí. Bueno, eso es un montón de historia que es hasta interesante y nos las debieron haber enseñado en bachillerato. Entonces, de ahí salieron las guerras bizantinas y las guerras médicas. Bueno, en fin, un montón de cosas así. Muy interesante ese pedazo porque realmente la caída del Imperio Otomano dio pie para, o fue como el punto de inicio para la caída del Imperio Romano ya totalmente establecido. Entonces, además que ya había mucho desgaste, ya era tremendo, demasiado yugo y habían muchas revoluciones. Y los asiáticos y los de Medio Oriente se querían tomar eso precisamente por esa entrada directa al mar Mediterráneo y bueno, en fin, todos esos canales de comunicación con el África, el petróleo, todo ese tema. Muy buena esa explicación. Ahora, en cuanto a lo técnico, Sebastián, ya para ir cerrando la clase, en cuanto a lo técnico, debo decir que tiene que estar más seguro y más ordenado con los datos, ¿de acuerdo? Porque lo noté por ahí un poquito complicado, ¿cierto? Sí, profe, En la línea de tiempo, sí, señor, lo que ¿vale? pasa es que hay nombres que no me acordaba. Por ejemplo, la de los Bashi Bosuks me acordé, pero no me acordé, fue la de los genízaros. Exacto. Ahí fue cuando Entonces, yo... todos esos datos hay que tenerlos anotados y a la mano, ¿vale? Para que no se le olviden, porque pues sí, a veces nosotros como expositores o cuando estamos en una exposición, y a mí me ha pasado, ustedes se han dado cuenta que a mí se me olvidan las vainas, no las tengo ahí a la mano. Entonces, todos esos datos, a la hora de hacer una exposición, hay que tenerlos a la mano. Por eso es que uno utiliza memofichas, las famosas memofichas, ¿cierto? Entonces, hay que tenerlas ahí con esos datos. Entonces, uno mira, revisa y pin, expone. ¿De acuerdo? Me pareció muy interesante, muy bueno. Digamos que ese pedacito, esa falta de orden y esos pedazos en donde hubo como esos vacíos en la memoria, fue lo que le quitaron un poquito de fluidez a su exposición. Pero de resto, me gustó mucho, muy interesante. Y, profe, bueno, es que yo, bueno, lo digo en la parte personal, yo soy como apasionado al tema porque yo hace unos 4 años, 5, tuve mis locuras que yo hice, que yo hago siempre, estuve con una comunidad musulmana durante 6 meses. Entonces ellos me mostraron la parte histórica de Turquía a través de fotografías y documentales y pues es como una de las cosas como más interesantes y como más, que más ha marcado mi vida, yo digo que es como esa parte. Además que, entre otras cosas, Turquía es un país muy interesante porque tiene una parte muy occidental, con una cultura muy occidental, muy europea, y otra parte muy asiática.
muy del Medio Oriente, incluso más influenciada por el Medio Oriente. Entonces ahí es donde convergen los musulmanes, ahí es donde converge toda esa cultura de la cultura musulmana, Parte de la Unión Ortodoxa. combinada, exactamente, combinada con la cultura cristiana, católica, no tanto la católica, cristiana ortodoxa europea. Entonces es bastante interesante, es un país supremamente interesante con una cultura tremenda y No, profe, y la comida, por la misma convergencia y la comida, por supuesto que es deliciosa. deliciosa. No. Entonces, sí, ese es un muy buen sitio para visitar. A mí si algún día pudiera, me gustaría visitar Estambul y Turquía. Bueno, Estambul más que todo, ¿vale? Bueno, muchachos, con la exposición de Sebastián, seguramente terminaremos la próxima semana y miraremos lo que nos falta de conceptos, ¿de acuerdo? La próxima semana ya muy probablemente podemos hacer estas exposiciones en el estudio de radio. Yo les contaré, seguramente con Chingate les mandaré razón para ver cómo cuadramos, porque pues este grupo, así como está, yo creería que habría que dividirlo en dos para trabajar una hora con unos y otra hora con los otros. ¿De acuerdo? En el estudio de radio. Listo, profe. Entonces, vamos a ver cómo lo cuadramos. ¿De acuerdo? De todas maneras, yo les estaré avisando para que la próxima semana vayamos a las instalaciones del superior, nos podamos ver otra vez y pues por supuesto hacer la clase como debe ser. ¿Listo? Súper, Listo. maestro. Muchas Bueno, gracias. muchachos, Profe, entonces Dale, nos estaremos viendo. Gracias por todo dale, Mucho. maestro. y mucho listo, juicio. profe, gracias. Estamos pendientes de las partidas de Dante Inferno. Partida lo que le van a pegar a ustedes, socio. No, pero ese juego es chévere. No tiene la oportunidad. No, es buenísimo. Bueno, juiciosos, nos veremos. No, profe, gracias.